¿Por qué cuando 150.000 supremacistas blancos asedian Londres, Occidente lo llama democracia, pero cuando África exige libertad, se le criminaliza? Esta pregunta, lejos de ser retórica, expone un abismo moral que recorre la historia contemporánea. No solo revela un doble rasero, desenmascara el núcleo de un sistema global que se sostiene sobre la supremacía blanca y la manipulación sistemática de la memoria histórica. Para empezar a entender la magnitud de este fenómeno, analicemos el contexto actual. En Londres, la capital de un imperio que durante siglos se jactó de llevar civilización al mundo, 150.000 extremistas de ultraderecha marcharon por las calles. No se trató de una simple manifestación. Fue una demostración de fuerza, odio y violencia organizada. Portaban símbolos cristianos, lanzaban consignas antimusulmanas y no dudaron en atacar a la policía. 26 agentes resultaron heridos, algunos de gravedad. Pero quizás lo más grave fue el silencio. Los líderes occidentales y los grandes medios callaron. Nadie condenó la brutalidad. La complicidad fue palpable, casi ensordecedora. Para dimensionar esta reacción, basta con recordar episodios históricos similares. Por ejemplo, durante las manifestaciones del Ku Klux Klan en los Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, la prensa y los políticos solían minimizar la violencia, presentando a los supremacistas como ciudadanos preocupados por el orden social. Un siglo después, vemos el mismo patrón en Londres. Esta continuidad histórica no es casualidad, es la manifestación moderna de una lógica colonial que aún vive. Mientras tanto, en África, la historia es radicalmente distinta. Cuando un líder africano exige soberanía, educación o la construcción de hospitales, los mismos medios y gobiernos occidentales lo tachan de dictador o amenaza. Es la doble moral llevada al extremo. En el Congo, por ejemplo, cuando Patrice Lumumba luchó por la independencia y el control de los recursos, fue demonizado, derrocado y asesinado con la complicidad occidental. Décadas después, la resistencia africana sigue siendo criminalizada, sus líderes perseguidos y sus demandas invisibilizadas. ¿Por qué esta diferencia? El capitán Ibrahim Traoré no solo denuncia la hipocresía, conecta la violencia en Londres con siglos de explotación y racismo colonial dirigidos a África. Su análisis nos obliga a mirar más allá de los titulares y enfrentar una verdad incómoda. El racismo y el imperialismo están entrelazados, y su legado sigue vivo. El silencio de medios y gobiernos occidentales ante la violencia supremacista no es accidental. Es parte de un sistema que legitima la supremacía blanca, criminaliza la resistencia africana y normaliza la violencia cuando la ejercen los privilegiados. Si aceptamos la narrativa oficial, perpetuamos una falsa idea de democracia y una historia manipulada que justifica la opresión, ya sea en Londres, en Ferguson o en cualquier capital africana. Ignorar estas conexiones nos condena a vivir bajo una realidad distorsionada, donde la violencia racista se blanquea y la lucha africana por la independencia se demoniza. Pero si entendemos que Londres y África son dos frentes de un mismo sistema, podemos empezar a cuestionar sus raíces profundas. Pensemos en la Sudáfrica del apartheid. Durante décadas, la comunidad internacional miró hacia otro lado, justificando la represión racial como un asunto interno. Solo la presión global y la resistencia local lograron romper ese muro. ¿No estamos acaso ante un reflejo actualizado de ese mismo fenómeno? El análisis de Traoré es una invitación a mirar más allá de los titulares. Por ejemplo, cuando en 1976 estudiantes negros se alzaron en Soweto contra el sistema educativo racista, los medios occidentales minimizaron la represión brutal. Hoy, la dinámica se repite. La violencia supremacista blanca es minimizada, la resistencia africana, demonizada. Esta es la esencia del racismo sistémico. No solo se ejerce violencia física, sino también simbólica y mediática. ¿Qué pasó realmente en Londres y por qué tantos prefieren no mirar? No fue un hecho aislado.
Más de 150.000 ultraderechistas, dirigidos por figuras como Elon Musk, Eric Seymour y líderes religiosos, inundaron las calles. Era la mayor manifestación supremacista blanca que ha visto el Reino Unido en tiempos recientes. La magnitud recuerda a las manifestaciones fascistas de entreguerras en Europa, cuando movimientos similares amenazaron la democracia y promovieron el odio racial como principio político. La violencia fue devastadora. 26 agentes resultaron heridos, varios de gravedad, mientras los manifestantes arrojaban objetos, destruían barreras y coreaban consignas exigiendo limpieza étnica y la supremacía del nacionalismo cristiano. Entre cánticos amenazantes, aparecieron llamados a disolver el Parlamento y restringir la libertad de culto. Este tipo de consignas recuerdan a los pogromos históricos en la Rusia zarista o a la Noche de los Cristales Rotos en la Alemania nazi, donde la violencia grupal se justificaba como defensa de la identidad nacional. Pero lo más alarmante fue la reacción mediática. Los grandes medios occidentales minimizaron la gravedad, optando por hablar de preocupaciones de seguridad o libertad de expresión. El racismo estructural y la amenaza real del supremacismo blanco apenas fueron mencionados. Cualquier análisis serio fue silenciado o desplazado. Esto no es nuevo. Durante la Guerra Civil estadounidense, la prensa del norte y del sur relataba los mismos hechos con interpretaciones opuestas, construyendo realidades alternativas para justificar intereses políticos y económicos. Mientras tanto, si un líder africano exige soberanía o construye hospitales, los mismos medios lo tachan de dictador o amenaza. Es la doble moral de siempre. Criminalizan la resistencia africana y blanquean la violencia de extrema derecha en el corazón de Europa. En Ruanda, por ejemplo, antes del genocidio de 1994, las potencias occidentales minimizaron el discurso de odio contra los tutsis, pero no dudaron en intervenir militarmente cuando sus propios intereses económicos peligraban. El peligro es evidente. Para el público occidental, la supremacía blanca sigue pareciendo marginal, nunca parte central del sistema. Para la audiencia africana, este doble estándar perpetúa la imagen de África como chivo expiatorio de un modelo hipócrita que protege sus privilegios y exporta miseria. Pensemos en la cobertura mediática de la primavera árabe. Cuando las protestas surgieron en Túnez y Egipto, Occidente las elogió como luchas por la libertad. Pero cuando movimientos similares surgieron en el África subsahariana, el discurso oficial cambió drásticamente. Estos disturbios londinenses no son un hecho aislado, sino parte de una red global de supremacía blanca que conecta la violencia europea con siglos de racismo y saqueo en África. No ver esa conexión es aceptar sin saberlo la narrativa que justifica la desigualdad y la opresión en todo el mundo. Es como negar el vínculo entre el colonialismo y el actual subdesarrollo africano, una falacia repetida para perpetuar la dominación. Ibrahim Traoré lo entiende con claridad. Desenmascarar este sistema global es el primer paso para reclamar la dignidad africana. Su análisis va más allá de los titulares y conecta luchas pasadas y presentes. Por ejemplo, recuerda la resistencia de Thomas Sankara en Burkina Faso, quien impulsó reformas radicales para romper la dependencia y fue asesinado por desafiar intereses neocoloniales. Y si el racismo en Occidente no fuera solo un problema interno, sino la punta de un iceberg mucho mayor que mantiene a África sometida y al mundo dividido. La historia abunda en ejemplos. Durante la Conferencia de Berlín en 1884, las potencias europeas dividieron África sin consultar a los pueblos autóctonos, imponiendo fronteras artificiales que aún hoy generan conflictos. Este acto de arrogancia imperial refleja la continuidad de la lógica racista que hoy vemos en las calles de Londres. El capitán Ibrahim Traoré sostiene que la misma ideología racista que ataca a musulmanes en Londres es la que esclavizó a millones de africanos y aún saquea sus tierras. Lo que ocurrió en Londres, con decenas de miles de supremacistas blancos sembrando caos y exigiendo limpieza étnica, no es un hecho aislado. Es la forma contemporánea de un sistema global que une Europa y África a través de la violencia y el expolio. En el pasado,
Este sistema se expresó a través del tráfico transatlántico de esclavos. Hoy, lo hace mediante acuerdos económicos desiguales, extractivismo y manipulación mediática. Este sistema impone reglas diferentes según el color de piel. Si una sola persona negra protesta en Estados Unidos, desatan represión brutal. Si cientos de miles de supremacistas blancos desatan violencia en Londres, la policía y los medios los llaman ciudadanos preocupados, ejerciendo derechos democráticos. Recordemos el caso de George Floyd en 2020. Una sola muerte desató protestas globales y represión, mientras que la violencia masiva de supremacistas blancos recibe comprensión y justificaciones. Los medios occidentales jamás reconocen la raíz racista de sus democracias. Prefieren tachar de dictador a cualquier líder africano que desafía el saqueo, pero callan cuando empresarios y políticos occidentales promueven odio, justifican represión o hasta exigen disolver sus propios parlamentos. Esta doble moral no es un error. Es el pilar que sostiene la sumisión africana y protege los privilegios de las élites blancas. Lo vimos en Libia, donde la intervención militar occidental se justificó como defensa de los derechos humanos, pero en realidad desató el caos y el saqueo de recursos. Traoré revela la existencia de una red internacional de supremacistas blancos que enlaza a políticos, empresarios y medios de Europa, América y Oceanía. No se trata de grupos aislados, sino de colaboradores que financian campañas, comparten estrategias y discursos para perpetuar el dominio blanco, usando religión, economía y propaganda como armas. La historia del apartheid en Sudáfrica es un ejemplo claro. Gobiernos y empresas occidentales colaboraron durante décadas para mantener un sistema de segregación racial y saqueo económico. El capitalismo no es neutral. Necesita dividir a trabajadores blancos y no blancos para que jamás se unan contra quienes concentran la riqueza. Mientras las élites extraen el oro, el petróleo y el coltán africanos, los pueblos pelean entre sí, manipulados para proteger un sistema que solo beneficia a unos pocos. La explotación de las minas en República Democrática del Congo, donde niños trabajan en condiciones infrahumanas para alimentar la industria tecnológica global, es solo un ejemplo más de este engranaje perverso. Si ignoras esta red, acabarás luchando solo en tu país, creyendo que el racismo o el saqueo son problemas locales. Ese es el gran éxito del sistema, mantenernos divididos para explotarnos sin resistencia global. Entender la conexión entre el racismo en Londres y la explotación en África es el primer paso para romper la cadena. Pensemos en el movimiento internacional contra el apartheid. Solo la solidaridad global logró aislar al régimen sudafricano y forzar cambios reales. Pero, ¿y si África y el sur global decidieran responder unidos, con una estrategia común? La respuesta podría alterar el equilibrio mundial. Imagina un boicot económico coordinado por los países africanos y sus aliados, exigiendo mejores condiciones comerciales y el fin de la expoliación de recursos. O una alianza política y cultural que ponga en jaque la narrativa dominante sobre democracia y derechos humanos. El desafío ahora es imaginar cómo podría organizarse esa respuesta colectiva. ¿Qué pasos concretos puede dar África para transformar esta indignación en poder real? La experiencia histórica nos ofrece ejemplos inspiradores. El movimiento de países no alineados en los años 60, la creación de la Unión Africana, las huelgas mineras en Sudáfrica y las campañas de descolonización en Asia y América Latina. Cuando África responde, Occidente tiembla. La independencia africana desafía la supremacía blanca global y amenaza con derrumbar los cimientos del sistema que la sostiene. Tras el análisis demoledor de Ibrahim Traoré, líderes, jóvenes, movimientos y la diáspora asumen el mensaje y lo transforman en un clamor colectivo. La lucha de África es una resistencia planetaria contra el racismo y el imperialismo. En cuestión de días, el mensaje de Traoré estalla en redes. Decenas de millones de personas en todo el continente y la diáspora lo comparten, discuten y llevan a las calles. Manifestaciones masivas surgen no solo en ciudades como Dakar,
Lagos, Nairobi y Johannesburgo, sino también en Nueva York, París, Toronto y Londres. El mundo presencia una ola inédita de solidaridad. Banderas negras, rojas y verdes ondean frente a embajadas occidentales, mientras la consigna de autodeterminación africana resuena de plazas a universidades globales. La academia, los movimientos religiosos alternativos y las organizaciones de derechos humanos validan el vínculo que expone Traoré. El racismo sistémico actual es hijo directo del colonialismo. Catedráticos, imanes, pastores y activistas denuncian cómo la historia europea utilizó el cristianismo no para liberar, sino para justificar esclavitud y saqueo. Cómo la economía capitalista se construyó sobre el trabajo forzado y la negación de la humanidad africana. Por ejemplo, en universidades de Ghana y Sudáfrica se organizan simposios internacionales para revisar los programas educativos y descolonizar la historia. En este contexto, los grandes medios occidentales reaccionan con censura y silencio. Los debates sobre el nexo entre racismo y colonialismo son bloqueados en las cadenas principales. Los editores prohíben entrevistas con líderes africanos, y las redes sociales restringen las etiquetas más virales. Este apagón informativo revela una verdad incómoda. La narrativa dominante en Occidente está diseñada para proteger la base material y moral de su supremacía. Si el mundo acepta el análisis de Traoré, la legitimidad del sistema se tambalea. El racismo religioso y económico queda expuesto en toda su crudeza. Durante siglos, el cristianismo occidental fue instrumentalizado para imponer jerarquías raciales y justificar la explotación. Hoy, los mismos prejuicios que permitieron colonizar África siguen presentes en el mercado global, donde se habla de cooperación, pero se refuerza la dependencia y la desigualdad. El caso de las misiones religiosas en el Congo belga, que sirvieron para legitimar el saqueo y la violencia, es una advertencia histórica que no debemos olvidar. La oportunidad histórica es asombrosa. Si África logra consolidar su independencia real, Occidente perdería la piedra angular, material y simbólica, de su dominio. Los recursos, el relato y la sensación de superioridad se desmoronarían, abriendo la puerta a un reequilibrio planetario de poder y dignidad. La historia de la independencia de la India demuestra cómo un movimiento masivo y bien articulado puede cambiar el equilibrio global. Pero la gran pregunta surge: ¿cómo transformar esta conciencia colectiva en acciones concretas y duraderas? ¿Qué pasos pueden dar África y el mundo para pasar de la indignación a la emancipación real? La experiencia de los movimientos anticoloniales nos enseña que la organización política, la educación y la solidaridad internacional son armas poderosas. El tiempo apremia. La reacción internacional evidencia que el cambio no será fácil ni pacífico. Ahora, la verdadera batalla se libra entre la esperanza y la represión global. En Siria, Libia y Haití, las aspiraciones populares fueron aplastadas por la intervención extranjera y la manipulación mediática. África debe aprender de estos ejemplos y construir alianzas sólidas y autónomas. ¿Y qué puedes hacer tú, aquí y ahora, para romper el círculo entre racismo y explotación? Esta no es solo una pregunta incómoda, es el inicio de cualquier transformación real. El análisis de Traoré nos obliga a mirar más allá del mito de la distancia. La independencia africana no es una causa ajena, es una estrategia antirracista global, con repercusiones inmediatas para todos y todas. Cuando África decide sobre sus recursos y su destino, cada engranaje del sistema racista global se debilita. El racismo, en el fondo, se sostiene por la desigualdad material. Si África deja de ser saqueada, la base económica del supremacismo blanco empieza a tambalearse. Apoyar la independencia africana no es solo un acto de solidaridad. Es atacar la raíz misma del poder racista internacional. Pero ningún país ni continente puede lograrlo solo. Solo la unidad de trabajadores y pueblos oprimidos, más allá de color, religión o nacionalidad, puede desmantelar el sistema global que nos divide y explota. Cada vez que nos enfrentan entre pobres, entre razas o regiones,
refuerzan la maquinaria de dominación. Solamente juntos podemos construir una alternativa real a esta estructura. El movimiento panafricanista, surgido a principios del siglo XX, ya demostró el potencial de la unidad para enfrentar el racismo global. ¿Buscas acciones concretas? Promover políticas educativas que desmonten los mitos coloniales y valoren la diversidad de historias. Impulsar modelos económicos que prioricen la justicia racial y distribuyan los beneficios, en lugar de concentrarlos en centros de poder blanco. Fomentar una cultura panafricanista que celebre dignidad, memoria y futuro común para el continente. Y exigir relaciones internacionales igualitarias, donde ningún país imponga sus intereses sobre otro. El ejemplo de la reforma agraria en Zimbabue, aunque polémico, muestra la importancia de recuperar el control sobre los recursos. Hoy, el liderazgo joven africano marca el ritmo del cambio. Millones de jóvenes, inspirados por figuras como Traoré, muestran que la resistencia no es solo defensa, es creación de nuevas formas de poder y comunidad. Esta ola inspira también a movimientos en América Latina, en Asia y en las periferias europeas. El ejemplo africano ya es modelo mundial. El movimiento Black Lives Matter, nacido en Estados Unidos, ha encontrado eco en Nigeria con End SARS y en Sudáfrica con Fees Must Fall, mostrando la conexión entre luchas locales y globales. Recuerda, el antirracismo no existe sin antiimperialismo. No habrá justicia racial mientras la economía global esté diseñada para explotar a unos y privilegiar a otros. Combatir el racismo exige desafiar y desmontar las estructuras internacionales de saqueo y dominación. El boicot a empresas que explotan África, la presión sobre gobiernos para que revisen acuerdos comerciales injustos y la promoción de una educación descolonizadora son pasos imprescindibles. Si no asumimos esta visión práctica, las divisiones y el saqueo seguirán intactos, repitiendo el ciclo generación tras generación. Pero si actuamos unidos, con claridad política y compromiso radical, sí podemos forjar una alternativa real al sistema que domina el mundo. La experiencia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos demuestra que el cambio es posible, pero requiere perseverancia y organización. Pero, ¿cómo se traduce esa visión en cambios concretos? Para entender el alcance real del desafío, debemos mirar de frente los obstáculos que enfrentan quienes luchan por la liberación africana. La presión internacional, las amenazas económicas y la manipulación mediática son armas poderosas del sistema. Sin embargo, la historia de la resistencia africana, desde la rebelión de los Mau Mau en Kenia hasta la independencia de Mozambique, muestra que la victoria es posible. Racismo e imperialismo son dos caras de la misma moneda. La independencia africana no es solo una meta regional, es resistencia planetaria. Quien no ve esta conexión, alimenta sin querer el dominio global del supremacismo blanco. El caso de Haití, la primera república negra independiente, es una advertencia y una inspiración. Enfrentó el aislamiento internacional y el sabotaje económico, pero su ejemplo sigue vivo. En Londres, vimos a 100.500 supremacistas blancos desatar odio y terror. No fue un incidente aislado. Es la continuación de un sistema que durante siglos saqueó África, esclavizó pueblos y hoy impone jerarquías raciales mediante religión, economía y medios en todo el planeta. Las manifestaciones en Charlottesville, Estados Unidos, en 2017, y los ataques xenófobos en Alemania y Francia son eslabones en la misma cadena. La violencia racista en Europa y la explotación de África nacen del mismo tronco venenoso. Es una red que legitima la opresión bajo máscaras de democracia o religión. Ignorar esto es caer en la trampa de la división y la deshumanización global. Como dijo Frantz Fanon, el racismo no es una excepción, es la norma que estructura el mundo moderno. Negarse a ver este vínculo es elegir el silencio y la manipulación. Reconocerlo es el primer paso para romper la cadena. Si rechazas este marco, refuerzas la mentira y la subordinación. Pero si lo asumes y lo compartes, te vuelves agente real de transformación global.
El ejemplo de los movimientos de solidaridad con Palestina y el boicot a Sudáfrica demuestran que la acción colectiva puede cambiar el curso de la historia. No es una batalla lejana, es nuestra lucha cotidiana. Cada avance en la independencia africana debilita el corazón del racismo internacional y abre la puerta a una dignidad compartida. Cuando apoyas la justa lucha de los pueblos oprimidos, desafías la maquinaria global que perpetúa la injusticia. La historia se escribe ahora. Sumar tu voz significa desafiar siglos de opresión y abrir caminos de justicia. Elige ser parte del cambio, no del silencio. El futuro depende de nuestra capacidad para aprender del pasado, organizarnos en el presente y construir, juntos, un mundo donde la dignidad no sea privilegio de unos pocos, sino derecho de todos.